BIS Televisión y el grupo Publicrea presenta. Amigos, bienvenidos a Ánfora 2021. Estamos transmitiendo desde Lima, la capital del Perú, para BIS Televisión, para Voces Migrantes Televisión Virtual, para todo el mundo a través de la señal virtual de estas dos plataformas. Les saludo a los latinoamericanos, en especial a los peruanos que se encuentran en todo el mundo. Hoy día, Ánfora 2021 del viernes 3 de septiembre, como dirían, Miguel Ángel ya está en línea, como dirían en el Cusco y en Arequipa, hay harto material periodístico para ver y para analizar. Empezamos la situación del ministro renunciante Miguel Ángel, del ministro renunciante de Trabajo Iber Maraví. Lo van a interpelar, está en su condición de renunciante en esa situación. Están demandando también al presidente Castillo, que tiene que tener decisión política y liderazgo, que lo hemos dicho, y que creemos que esa es una decisión que tiene que tomarla ya el presidente, porque se está innecesariamente complicando en el caso de este ministro de Trabajo, por ejemplo, que no se nombre al reemplazo. Y en otros ministerios y en otras carteras donde también hay cuestionamientos. Y sobre el presidente, creo, para entrar al comentario con Miguel Ángel, hoy está en este momento en lo que es el inicio de la inmunización a los docentes urbanos contra la pandemia. Esto se está desarrollando en el distrito de San Martín de Porres. Y sobre este tema, comentar dos temas adicionales. La séptima vacunatón, que de este sábado y domingo va a inmunizar a personas de 32 y 33 años contra la COVID-19 en Lima, Callao, Ica y Lima provincias. Y también sobre el tema de la inmunización a docentes, el comentario. Minedu confirma que las clases semipresenciales se iniciarán en Lima el 15 de septiembre en 16 colegios comprendidos en un plan piloto. La decisión fue acordada con la comunidad educativa. Estos son parte de la agenda que tenemos el día de hoy. Miguel Ángel, buenos días. Bienvenido a Ánfora 2021. ¿Qué tal, Néstor? ¿Cómo estás? Un abrazo también a la distancia a todos y cada uno de nuestros seguidores de peruanos en el exterior que nos siguen a través de Voces Migrantes. En realidad, Néstor, hay algunas noticias que son interesantes y por supuesto contribuyen a un equilibrio político y las decisiones que corresponden tomar ante la pública. Por ejemplo, hoy ha salido en el peruano el cambio del director de la Agencia Nacional del Perú, a pesar de que se había negado que esto iba a ocurrir. Y el otro tema es que no es renunciante el ministro de Trabajo Iber Maraví. Por el contrario, él ha reiterado que no va a renunciar y que si él ha puesto una carta señalando que su cargo está a disposición del presidente, por lo menos lo que espera es que el presidente lo destituya o declare dar por concluido el cargo de ministro de Estado en el despacho de Trabajo y Promoción del Empleo. Él no va a renunciar y ha dicho que se va a someter a la interpelación y que durante la sesión de interpelación él va a demostrar al Congreso de la República
que no tiene absolutamente nada que ver con las denuncias que lo vinculan con atentados terroristas y que además su vinculación con el Movadef. Bueno, es el dicho del ministro de Estado en este momento frente a lo que están publicando, por ejemplo, algunos sociales y también, por ejemplo, ahora el diario La República, en donde muestra los atestados policiales, en donde los indican a él como integrante de una célula de Sendero Luminoso que ejecutó algunos atentados en esa época, en los 80. Y por otro lado, Néstor, la economía sí realmente nos sigue preocupando. Hay un nuevo incremento, por ejemplo, también en los combustibles, hay el incremento de precio en lo que significa productos de primera necesidad para la mesa popular, como que, por ejemplo, el caso del precio del pollo, pero el asunto es que las decisiones que deben aplicarse definitivamente no se ven, no se están ejecutando todavía, y además el precio del dólar también con una tendencia alcista, a tal punto que entiendo hoy en Lima no han abierto varias casas de cambio, justamente porque lo que están haciendo es atesorar los recursos necesarios, seguramente con un afán también especulativo. Entonces, ¿cuáles son las decisiones que se esperan? Definitivamente son muchas, pero hasta ahora, de lo que vemos, lo único claro es la presentación del presupuesto general de la República, sustentado por Economía Pedro Franque, así como también el presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido. Para algunos es un presupuesto demasiado optimista, con metas que no se van a cumplir, y para otros sí, efectivamente, en el caso de Perú Libre, representa lo que en efecto quiere este gobierno ejecutar en favor de las clases populares. Pero hay que señalar también que el presupuesto en sí para el año 2022 prácticamente fue elaborado por el gobierno saliente de Francisco Sagasti. En consecuencia, no necesariamente recoge, digamos, las aspiraciones del nuevo gobierno de Perú Libre que preside Pedro Castillo. Adelante, Néstor. Correcto, Miguel Ángel. Y entonces, en el caso del ministro, o el presidente le quita la confianza o el Congreso lo interpela y lo censura. Ese es el camino. Pero en el tema del presupuesto, solamente señalar, porque ya lo tenemos al economista Rodolfo Mendoza de Perú Equidad, San Marquino él, para conversar sobre el presupuesto, solamente para dar pie a la conversación, lo que ha dicho el titular de la PCM: prioridades, pandemia, economía y el empleo. Y lo que ha dicho el ministro de Economía: austeridad en el Estado, no más viajes aéreos en primera clase de servidores públicos, y se controlarán uso de vehículos oficiales y gastos en telefonía que pueden ser espectaculares para el anuncio periodístico, pero que en soles creo que no representan. Le damos la bienvenida al economista Rodolfo Mendoza de Perú Equidad, que parece que hemos perdido inicialmente la comunicación. Y sobre ese tema, creo, Miguel Ángel, tenemos que dedicar los próximos minutos: el presupuesto general de la República y qué tanto representa al actual gobierno, en la medida que como bien ha señalado, este presupuesto lo desarrolló la gestión del anterior presidente, entonces Francisco Sagasti. Entonces vamos a ver qué es lo que ha generado Pedro Franque en el poco tiempo que tiene en la cartera con respecto al presupuesto, y qué es lo que en todo caso en la discusión que se va a desarrollar en el Congreso de la República con respecto a este instrumento importante de la economía se modifica o se mantiene. Entendemos que a mediados de año también se hace una evaluación de cómo está el desarrollo del presupuesto, en la que también se pueden hacer algunos ajustes. Eso lo vamos a conversar en los próximos minutos que hemos salido del contacto con Rodolfo, y seguramente en algunos momentos producción lo va a tener nuevamente en enlace. Ese es el comentario inicial, claro, Miguel Ángel, de lo que vamos a tratar en los próximos minutos.
Cabe señalar, Néstor, que la exposición de Pedro Franque efectivamente fue una exposición bien optimista, en donde él señalaba que en el 2021 el Producto Bruto Interno va a crecer 10,5%. Entonces, se supone que también, de acuerdo a algunos analistas económicos, esto no es más que un dato estadístico, más no real, porque efectivamente la economía durante el 2020 más bien tuvo una reducción sustantiva del PBI. Y además, de acuerdo a Pedro Franque, en los próximos años también va a seguir creciendo el Perú a tal punto que podría crecer mucho más que cualquier otro país de América Latina. Entonces, de acuerdo a la proyección económica del Ministerio de Economía y Finanzas, este año el PBI subiría 10,5%, continuaría también, digamos, un ascenso, solo que comenzaría a crecer de tal manera que al año 2025 no hablaríamos pues de más de 2 dígitos, sino de un dígito. Al 2025 se supone que el crecimiento económico sería de 3,6%. Y todo esto, de acuerdo a Pedro Franque, se sustenta en que existe un contexto internacional que favorece el crecimiento económico, con una mayor demanda externa, la mejora de los precios de las materias primas, especialmente, por ejemplo, del cobre, así como también las decisiones que a nivel internacional se están dando para hacer frente al COVID-19. Y además considera Pedro Franque que va a existir en el país una recuperación económica importante por la mayor cantidad de operaciones de los diversos sectores productivos, así como también los avances que se están realizando en el proceso de vacunación. Con respecto a este tema de la vacunación, creo que tiene que haber necesariamente un cambio en la estrategia de los famosos vacunatones, porque ahora estamos recogiendo también información periodística de diversos medios de comunicación. No está acudiendo la cantidad de personas como efectivamente se había esperado, a los puntos que están establecidos ahora. En consecuencia, creo que es necesario un cambio en lo que se ha venido realizando hasta ahora, porque ya sabemos que no hay pues la cantidad suficiente de personas que vayan a recibir la primera o segunda dosis, tal como ha sido diseñado inicialmente. Por otro lado, retomando el tema de la economía, el ministro de Economía y Finanzas considera que va a haber también una recuperación gradual de empleo formal, y esto además porque están incluyendo algunos programas de empleo temporal con intervención de los gobiernos locales. Sin embargo, también con respecto al impulso de las inversiones, ¿ya? Hay un tema que es crucial. El sector empresarial está señalando que no se están viendo medidas que efectivamente promuevan las inversiones, sino más bien medidas coercitivas y amenazas con respecto a la mayor presión fiscal a través, por ejemplo, de mayores controles que debe ejercer la SUNAT. Pero valgan verdades, también es necesario que las empresas privadas, especialmente algunas transnacionales, paguen los impuestos tal como efectivamente estaban establecidos al momento que iniciaron en el Perú sus operaciones. También considera Pedro Franque que durante la gestión de este gobierno va a haber un impulso importante a la competitividad y la productividad, y para eso también se va a hacer se van a aplicar algunas medidas necesarias para impulsar el Plan Nacional de Competitividad e Infraestructura. Esto significa un estrecho trabajo en conjunto entre el Estado y el sector privado. También, por supuesto, es importante la cuota que debe realizar la academia, es decir, las universidades, en el sentido que también promuevan la innovación, promuevan el desarrollo de nuevos productos y servicios acorde a cómo está la competencia a nivel internacional. Adelante, Néstor. Sí, Miguel Ángel. Y en el tema del presupuesto ya lo tenemos a Rodolfo. Solamente un comentario. Si el crecimiento está en esa línea, ¿te imaginas lo que podría crecer? Y esa ya la pregunta
que la comentamos con Rodolfo, si es que está ya en el enlace de audio y video para conversar. ¿Qué pasaría si lo que ha prometido el presidente del Consejo de Ministros y el presidente Castillo con respecto, por ejemplo, nada más a las salvaguardas, cuánto más crecería nuestro país? Eso creo que queda y lo vamos a poner en agenda porque ya está Rodolfo Mendoza de Perú Equidad, economista sanmarquino, para la conversación primero del macro, del presupuesto general de la República. Bienvenido a Banfora 2021, como siempre, Rodolfo. Muy buenos días, gracias por la invitación y encantado de poder intercambiar con ustedes en representación de mi institución, el Centro de Políticas Públicas y Derechos Humanos Perú y el grupo actor para promover mayores recursos, mayores asignaciones presupuestales para los niños, niñas y adolescentes del Perú y de Latina. Sí, una primera lectura del macro, Rodolfo, del presupuesto general de la República para el próximo año que se ha iniciado ayer en el Pleno del Congreso. Lo que hubo ayer es la presentación del ministro de Economía de la sustentación del proyecto de presupuesto. Todavía tiene que ser debatido, conversado y ponerse de acuerdo para finalmente aprobar la ley del presupuesto para el siguiente año. Hay 3 meses para este y según la exposición y según la documentación presentada, creo que el ministerio, el Ejecutivo hace un esfuerzo por hacer un equilibrio entre lo que hay, lo que piensa haber de recursos públicos y lograr las mejores asignaciones para atender las diversas necesidades que la pandemia puso en evidencia, las carencias que tenemos en salud, en educación, en infraestructura. Desde el punto de vista, me parece, con los recursos que hay, me parece un buen presupuesto, me parece que hay una distribución ponderada y sobre todo creo que hay un manejo responsable de la ayuda externa que si bien va a crecer un par más, pero la perspectiva es reducirla gradualmente para no comprometer otros gobiernos que sigan después de ¿no? Y eso hablaría pues de un manejo serio, profesional en este gobierno que tiene sus cuestionamientos y que lamentablemente esos cuestionamientos afectan desde el punto de vista de las expectativas, la inversión, sobre todo la inversión privada, ¿no? Pedro Franque es un actor importante. Vamos a abrir el diálogo, si nos permite, Rodolfo, con Miguel Ángel para que ingrese también a la conversación. Miguel Ángel, adelante, desde Magdalena. ¿Qué tal, Rodolfo? ¿Qué tal? Muy buenos días. Una de las preocupaciones... Muy buenos días, mucho gusto. Una de las preocupaciones respecto del presupuesto general de la República es lo que se refiere a la composición misma. Me parece que más del 65 o 70% es para gasto de personal, o sea, eso significa, por ejemplo, que hasta ahora no se haya pensado, y claro, no es responsabilidad directa de este gobierno que acaba de ingresar, pero no se haya pensado en una verdadera reforma del Estado para que los recursos más bien sean más promotores, por ejemplo, de la generación de grandes obras de infraestructura, así como también, por ejemplo, la generación de empleo a través de los gobiernos regionales y gobiernos locales. ¿Cuál es su análisis sobre la composición misma de este presupuesto presentado ante el Congreso por Pedro Franque y Guido de Yita? Sí, gracias por la pregunta. Una de las cosas que planteó, que yo escuché a Pedro Franque y que hizo hincapié, hizo un señalamiento específico, ¿no? De que el presupuesto 2022 se está elaborando con las reglas establecidas por lo que ha salido. O sea, se ha elaborado considerando la normatividad vigente y también fue claro que para el próximo año y para los
próximos presupuestos ya se esperan los próximos presupuestos con los cambios que se van a plantear. Y unos cambios que van a plantear es mejorar los sistemas de recaudación, sea de una reforma tributaria, que creo es fundamental para el país. Necesitamos contar con más recursos de tributación, porque es uno de los países de Argentina donde su recaudación tributaria es bajísima, es inferior al promedio, y esta subida que está teniendo es coyuntural, y esperemos que las medidas que se tomen en la reforma tributaria permitan la posibilidad de mayores recursos y hacer cambios en el país para atender tantas necesidades como las de infraestructura, de carreteras, de comunicaciones, de colegio, de salud, de educación, etcétera, etcétera. Hay mucho por atender, ¿no? Hay muchas necesidades, hay muchos derechos que no se están atendiendo, requieren sí o sí de cambios, de mejoras en la estructura del presupuestal, ¿no? Perdón, en la recaudación de impuestos. Claro, ahora, de acuerdo al proyecto de ley de endeudamiento, también el ministro ha señalado algunos aspectos importantes. Sin embargo, a pesar de que se supone que nos mantenemos en un nivel más aceptable de endeudamiento externo respecto a otros países vecinos, en este momento, por ejemplo, ¿afectaría o no afectaría la ejecución del presupuesto el tema de que podríamos tener, por ejemplo, no un castigo, pero por lo menos menores oportunidades de obtener créditos del exterior, habida cuenta que el Moody's, ahora una de las clasificadoras de riesgo país, justamente ha bajado la categoría a nuestro país? Y esto generalmente afecta también en metas macroeconómicas al Estado peruano. ¿Cuál es su comentario? Miren, aquí hay varias cosas. Yo creo el endeudamiento es necesario, ¿ya? Con los recursos que hay, no podemos atender necesidades urgentes que se necesitan atender, ¿no? Hay un déficit que hay que cubrir con endeudamiento. Ese endeudamiento, por lo tanto, hay que hacerlo. Esa bajada de categoría no implica más que como dentro de un margen todavía aceptable. La economía del país es de las mejores todavía, la inflación más baja de la región, tenemos las reservas internacionales netas muy grandes todavía, no se han ido afectadas. Y acá una precisión, ¿no?, sobre esta bajada de la calificación según Moody's. Esta calificación se compone de componentes, ¿no? Está compuesta analizando 6 factores, digamos. Primero, la fortaleza fiscal. También para hacer esta calificación, las reservas internacionales netas, el índice de competitividad, PBI per cápita, la efectividad del gobierno y el control de la corrupción. Haciendo un análisis de ello, sale la calificación Moody's. Y creo que el componente que se ha usado para bajar, el componente que más ha pesado para bajar la calificación, que insisto y repito, no hasta aún las posibilidades de endeudamiento, es estable, nos vamos a seguir endeudando y todavía no, esta calificación no le la inversión, es aceptable todavía. Entonces, la afectación de este índice, de esta caída de calificación, está por el lado de gobernanza, ¿no? Por esta situación se viene dando de inestabilidad, por todas estas situaciones de falta de mensajes, de poca claridad, de las medidas políticas, etcétera, etcétera.
esto es un componente que tiene que ver en uno de los factores que yo creo que está relacionado con la efectividad del gobierno, ¿no? Todavía no hay señales claras y eso genera cierta inquietud y cierto malestar que podría estar afectando la actividad de los inversionistas. Pero en cuanto al lado económico, sí, todavía es sólido bastante. Lo dijo ayer y podemos revisar las cifras que emite el Banco Central de Reserva. Tenemos cifras importantes a nivel macroeconómico. En todo caso, hay un tema que es importante, que es la variable de riesgo político institucional. Básicamente eso es lo que puede estar pesando ahora para justamente esa rebaja del Moody's, pero en cuanto al riesgo económico, creo que también estos organismos de calificación de riesgo están observando que las cifras macroeconómicas se mantienen sólidas, habida cuenta que también se ha publicado recientemente el nuevo marco macroeconómico multianual suscrito con el Fondo Monetario Internacional. ¿Es así? Sí, el marco macroeconómico multianual permite, el marco macroeconómico multianual es es la información, es la data que permite sustentar las proyecciones para elaborar el presupuesto. Y nosotros podemos ver que el presupuesto del año 2022 crece en 7.6% respecto al 81. O sea, hay crecimiento, hay expansión de los recursos con que va a contar el Estado. Entonces, las expectativas, por lo menos hasta el 22, son halagüeñas. Este año vamos a sacar 10% la economía, se espera que el otro año crezca menos, casi mitad, ¿no? Pero hay crecimiento. Entonces, los factores que más han afectado esta calificación tienen que ver con políticos y de gobernabilidad, de gobernanza, ¿no? Pero en términos económicos, la cosa no está tan mal. Incluso hay un crecimiento del precio de los principales productos de exportación, ¿no? Y se espera, pues, obtener más recursos y orientarlos a la producción, a la infraestructura. Y también en el desagregado del presupuesto para atención de necesidades diversas como salud, educación, comunicaciones, etc. Sí, en el tema, si me permiten, Rodolfo, en el tema de lo que ha señalado el ministro de Economía de austeridad, pero también se ha referido al tema de la lucha contra la corrupción y quiero detenerme para el comentario tuyo, Rodolfo, en ese 30% del presupuesto general de la República que está dirigido a la inversión. ¿Qué tanto está promoviendo la generación de empleo, por ejemplo, que es un impacto en la población que está esperando generar y tener su puesto de trabajo, recuperar su puesto de trabajo, primero? Y segundo, ¿qué tanto este 30% está dirigido a promover la pequeña y la microempresa para fortalecerla y en todo caso para hacerla más eficiente? ¿Cómo ves ese aspecto en este proyecto de presupuesto general de la República para el próximo año? Sí. El Estado no debería ser un ente generador de empleo, ¿no es cierto?, por sí mismo, ¿no? El Estado lo que debería hacer es generar las condiciones para la generación de empleo. Además, la inversión privada es la que finalmente es la que debe sustentar el crecimiento de la economía y el Estado debe facilitarle todas las condiciones, ¿no?, legales, de infraestructura, elaborar caminos, elaborar medios de comunicación, de transporte, que faciliten la actividad privada, ¿no? Sin embargo, en esta crisis que nos ha afectado a todos, el Estado ha asignado recursos para generar empleos temporales el próximo año, permitan
generar ingresos a familias más desprotegidas, ¿no? Todavía no hay montos específicos de cuánto van a ser los pagos, ni la temporalidad, ¿no? Pero está en el presupuesto de manera global, de tal forma que las personas muy afectadas puedan tener acceso, sobre todo en las zonas más alejadas del país, a recursos por empleos temporales. Con ello se espera aliviar la situación de pobreza que la gente requiere y también dar cierto dinamismo económico, no mucho, pero cierto dinamismo económico. Yo creo que el Estado y el Ministerio de Economía está abocado en esta reforma tributaria a los mayores recursos para mayores inversiones y darle facilidades al sector privado para que pueda generar mayores empleos, mayores posibilidades de desarrollo para las regiones y para el Perú en general. Yo creo que esa es la lógica y esa debe ser la lógica, ¿no? Que el sector privado se la juegue con condiciones favorables que el Estado le pueda brindar. Correcto. Y el impacto que pueda tener, porque acá tenemos información para el comentario, Rodolfo, del bono Yanapay. Están anunciando que va a ser de 350 soles y que van a ser entregado a partir de en los próximos días, exactamente el 13 de septiembre. Esto lo ha señalado el Mindes, y también señalan que los primeros beneficiarios serán de los programas Pensión 65, Juntos y Contigo. ¿Qué tanto el Estado tiene que atender estas necesidades urgentes, que además forman parte de la campaña presidencial, y qué prioridad, cómo priorizar la generación de empleo con estos bonos asistenciales que tienen que darse de todas maneras en un escenario de pandemia? Pero ¿qué otros instrumentos tendría que generar el Estado? Como bien señalas, el Estado no debe promover el empleo, pero sí tiene que auspiciarlo y tiene que dar las garantías a la inversión privada. Pero en este escenario de pandemia la situación es dramática para un gran sector de la población de extrema pobreza, que ese es, creo, el objetivo. ¿Cuál es el comentario sobre eso, doctor? Sí, claro. Muy el presupuesto no tiene sentido si solo nos dedicamos a ver números y gastos. El presupuesto debe ir ejecutado, primero elaborado, ejecutado, consensuado, con determinada proyección, especialmente social, ¿no? La crisis que ha generado esta pandemia ha generado mucho desempleo, mucha pobreza y mucho malestar social. Por eso, las cifras, estoy revisando las cifras del presupuesto para el año 2020, consideran recursos de alivio a la pobreza y protección social. Para el próximo año 2022 están incluyendo los recursos en 150 millones de soles adicionales a los recursos estimados para el año. Significa que se van a incrementar los recursos para los programas sociales. Por ejemplo, Caliguarma, que va a brindar atención, va a incrementar la atención a más de 4 de niñas y niños a nivel nacional, primaria y secundaria. Los recursos ascienden para el 2022 a 1.933 millones de soles. O sea, se ha incrementado en más de 100 millones de soles para el año 22 con respecto al año pasado. Caliguarma, ahí hay una atención directa, recursos directos para los niños, niñas, estudiantes a recibir su educación en el colegio. Igual el programa Juntos van a tener atención de más de 666.000 hogares con fondos que no suben mucho, que suben 133 millones de soles más
aproximadamente. Igual Perú 65 van a atender a más de 557.000 adultos mayores en condición de pobreza. O sea, los programas sociales van a seguir manteniendo, no hay recorte de programas sociales, hay atención necesaria porque sabemos lo difícil que ha sido esto. Igual con este programa Haku Piñay, ¿no? La atención va a ser a más de 33.000 usuarios, y el programa Contigo para las personas con discapacidad va a atender a más de 74.000 usuarios. Entonces, con los disponibles, de todas maneras hay un aumento considerable para atender a población que ha sido muy afectada por la pandemia y que requiere la atención del Estado, y me parece pertinente las asignaciones que están haciendo, porque deberíamos atender a todos, pero lamentablemente todavía hay que hacer una reforma tributaria y contar con recursos para atender a la mayor cantidad posible de peruanos en situación de pobreza y protección. Mirando acá otro cuadro, las cifras hablan de un monto de 7.104 millones de soles asignado a la protección social. Sería el quinto función del Estado con mayores recursos, ¿no? Primero educación, segundo salud, tercero transporte, cuarto agricultura y quinto protección social. Se han asignado recursos importantes, pero sean muy bien canalizados, sean muy bien aplicados, y podemos pues atender a la población que tanto necesita del apoyo del Estado. Y Perú Equidad, en ese escenario, Rodolfo, ¿cómo ve la atención que va a tener en este presupuesto general de la República del próximo año, la atención para los niños, las niñas y los adolescentes, y cómo compararlo con la experiencia internacional de los países vecinos, sobre todo? ¿Cuál es la situación, el comentario? Sí, gracias por la pregunta. Perú Equidad viajando a nivel de América Latina y el Caribe, y hemos hecho algunas reuniones con los propios niños, niñas y adolescentes, y la situación es muy parecida. En algunos países de América es peor. Nosotros hemos tenido dificultades cuando hemos tenido reuniones virtuales. Los niños han debido caminar mucho, han debido juntarse en los locales, han debido recibir el apoyo de instituciones similares como la de nosotros para poder compararse, porque su situación de pobreza y la carencia de infraestructura mínima, la carencia ha hecho que esta población tan vulnerable como son los niños, y especialmente los niños de Centroamérica, haya afectado bastante. Entonces, hemos podido de Equidad recoger demandas diversas de los niños con relación a varios factores, ¿no? Por ejemplo, las afecciones del COVID han afectado servicios básicos que no han sido atendidos, ¿no? Atenciones de salud, atenciones a las adolescentes, atenciones de control y seguimiento sanos, y otras enfermedades que sectores salud y otros no han atendido por el problema de pandemia. Y también hemos recibido información sobre afectaciones en vida propia de ellos relacionados a su lugar de vivencia, ¿no? Hemos recogido data que han tenido que migrar sus familias por la difícil situación, no solo de la pandemia, sino de los efectos adversos del cambio climático. Las situaciones, las lluvias, las sequías en algunos sitios han afectado las acciones de vida y ha generado algunos en su vida. Entonces, hemos recogido abundante información con diagnósticos virtuales recogidos por los propios niños en Perú y en países de América Latina, y pronto, en estos meses, estamos planteando
hacer una propuesta, mire, interesante, cómo podemos hacer un trabajo no solamente en el Perú, sino en otros países hermosos, como los de Centroamérica. Estamos pensando como parte de promoción, porque Equidad viene desarrollando, viene ofreciendo un grupo promotor por mejores recursos del presupuesto. De aquí a fin de año vamos a trabajar de manera conjunta con algunos países e instituciones colegas la revisión del proyecto de presupuesto de Perú y de estos países hermanos. Intercambios, y vamos a tratar de conocer la orientación del gasto y definir necesidades similares o parecidas, y vamos a recoger de cómo se resuelven y también qué hacen los países con nosotros para esa labor de incidencia y aprender de manera conjunta, finalmente elaborar propuestas comunes de necesidades de acción de los niños, que seguramente son parecidas, ¿no? La falta de acceso a servicios de comunicación, falta de atenciones de salud o la baja calidad de la educación, cosas que están saliendo y que estamos viendo, pero planteamos una mirada más regional para hacer propuestas que con medidas de incidencia tal vez aún más global pueda dar mayor aceptación, mayor escucha y tal vez mayores y mejores decisiones a favor del derecho de niños. Es una apuesta que estamos empezando y quisiéramos tener el éxito esperado, la defensa y cumplimiento de los derechos de los niños. Correcto, y todo el apoyo a través de BIS Televisión. La del estribo, Miguel Ángel seguramente tiene alguna pregunta todavía que absolver, porque este tema del presupuesto pues tiene que ver mucho con el tema social. Somos seres humanos, son los seres humanos los que están en juego, no son así es. Miguel Ángel. Claro, sí. Una de las cosas evidentemente que escapa en todo caso a la responsabilidad de este gobierno que acaba de ingresar es cómo está la estructura misma del presupuesto, como ya lo hemos señalado. Pero respecto, por ejemplo, de la niñez, sí me preocupa, por ejemplo, los efectos que tienen otras enfermedades preexistentes al COVID. Por ejemplo, uno de los temas que afecta también incluso las zonas urbanas y las clases sociales, incluso media y alta, es la anemia. Y por supuesto se necesita también toda una estrategia que corresponde al Ministerio de Salud. La anemia afecta a niños, ¿no? También por un asunto cultural que no incluyen, por ejemplo, los alimentos necesarios para la nutrición de las criaturas. Y en todo caso, desde Perú de Equidad, ¿qué propuestas tienen? Porque dicho sea de paso, también hay otros males que afectan, por ejemplo, como el caso del dengue, que prácticamente acabo del ámbito noticioso, pero que inclusive causa más muertes que el mismo COVID. ¿Cómo miran desde Perú de Equidad esta situación? Sí, gracias por la pregunta. En realidad, la anemia es una dificultad más para el crecimiento de los niños, ¿no? Es un problema. Hay los problemas que afectan a los niños. Por ejemplo, el tema de la salud mental, ¿no? Ni siquiera tenemos datos claros de cuántos niños están afectados por esta situación de confinamiento y de estar recibiendo clases en casa, con la presión de la familia, con la presión hasta de la misma escuela, ¿no? Toda esta situación difícil que estamos pasando está generando pues problemas de aprendizaje, de anemia, salud mental, no poder tener la recreación necesaria para un crecimiento sano, ¿no? No hay mucho deporte, no hay recreación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué cosa queda esta situación que están viviendo nuestros niños? ¿Qué hay que hacer? Primero, creemos, porque somos varias instituciones metidas en este tema, primero creemos que el Estado debe con esto, que el Estado debe saber
Y si lo saben, que tomen conciencia de que hay que hacer algo, ¿no? Todos los afectados, muy bien. La vacunación es importante, excelente, pero tenemos presupuestos públicos para atender servicios y cumplir con obligaciones internacionales y nacionales y pactos y compromisos con los niños. Entonces, recordar a los esto de que no solo es el tema de la pandemia, hay otros problemas, hay otras necesidades, hay otros derechos que no están siendo atendidos. Tal vez el Estado, por su preocupación, por su falta de personal, por su desinterés, por lo que sea, está violando algunos derechos que no se cumplen, es como si los estuvieran violando. Lo primero que hay que hacer es hacerles conocer de estas carencias. En segundo lugar, demandar a los entes responsables, decirle, mire, no se está haciendo esto, vamos los 2 años y no hay las atenciones necesarias, no hay las atenciones adecuadas. Hay que hacer algo, hay que cambiar. Es un aprendizaje de esta dura situación que hemos vivido estos casi 2 años. Y finalmente, después de tener conciencia, de reconocer, elaborar planes, ver cómo estamos, en qué porcentaje estamos, 30 y tantos %, ya, ¿cuánto la vamos a bajar el siguiente año? ¿Cuánto la vamos a hacer el siguiente año? ¿Qué cosa es lo que hay que hacer? Y sobre eso, elaborar presupuestos y asignar recursos a los que hay que darle seguimiento, a los que hay que rendición de cuentas, a los que hay que monitorear como sociedad civil, porque son los niños de nuestro país, son los hermanos, son los niños de las regiones alejadas, son los niños que lamentablemente no han tenido la habilidad en naciones como las han tenido otras. Entonces hay mucho por hacer, sociedad civil, el propio Estado. Creo que es momento de trabajar juntos, ¿no? De sumar esfuerzos. Las universidades deberían, de cada región deberían apoyar esto, ¿no? Hacer esto, colaborar, por ejemplo, con las áreas de salud, de enfermería, etcétera, etcétera. Todo sumarse por la niñez peruana. Creo que de verdad es una tarea grande la que nos espera y la que entre todos podríamos sacar adelante a la niñez que está tan atada, ¿no? Correcto. Y en ese escenario Perú Equidad tiene un papel muy importante por esta articulación que ha hecho y estos trabajos permanentes que conocemos muy de cerca, sobre todo teniendo como prioridad a los niños, las niñas y los adolescentes, no solamente de nuestro país, sino de toda Latinoamérica. Felicitaciones por ese trabajo y el compromiso nuestro en BIS Televisión, Rodolfo, de poder colaborar con todas estas actividades. El último taller con niños fue extraordinario, sí, conocer de ellos, y ayer hemos tenido una experiencia con niños y adolescentes de la comunidad de Jarabuc, de Madre de Dios, que están también, las mujeres han dado a conocer un manifiesto, que se lo vamos a pasar, en la que están dando prioridad a la atención de salud, la educación bilingüe y las oportunidades. O sea, no se han preocupado de a mi madre, dame oportunidades de generar pequeñas empresas. No, quieren oportunidades para sus niños, quieren becas, quieren que les den oportunidades. Hay una segregación y un racismo también de las ciudades hacia las niñas de las comunidades nativas que reclaman y lo dicen en voz alta, y eso que lleva a que necesitan becas. Por decir solamente una de las necesidades, becas para los niños para que continúen estudiando. Hay una gran tarea que compete a toda la sociedad y a la sociedad organizada. Muchas gracias. Si hay algo más que agregar con el compromiso que vamos a continuar conversando sobre el tema, Rodolfo. Sí, yo quiero en primer lugar agradecerles a ustedes por el apoyo, la difusión en el aire de estos temas tan importantes para el país. De verdad, les agradezco mucho
les apoyo, la oportunidad de dar a conocer estos temas y las perspectivas que podemos nosotros desarrollar. También crecer a las instituciones que trabajan con unidad, que trabajamos juntos. Hay grupos, compañeros que se trabajan y hacen una labor excelente. El grupo promotor por los derechos, grupo promotor por los derechos del niño, del YIN. Hay un grupo que trabaja contra la violencia, niños, niñas y adolescentes, que afecta muchísimo su vida y que está atrás del Ministerio de la Mujer, empujando que se llegan los recursos. El grupo pone presupuesto público, utiliza los presupuestos y está planteando y analizando las medidas que se van a tomando. Creo que sociedad civil tiene ese dinamismo, que también hay que agradecer esta colaboración que hacemos por todos los niños y por todos los ciudadanos del Perú en general. A ustedes les reitero mis agradecimientos y encantado de poder compartir con ustedes cuando lo estimen pertinente. Muchísimas gracias. Gracias también. Y ahí está la oferta y el ofrecimiento de un espacio para los niños y las niñas en BIS Televisión. Está en la agenda, entendemos que está en la agenda. Muchas gracias Rodolfo por esta oportunidad y vamos a seguir conversando. Es una problemática, el futuro de nuestro país está en los niños, las niñas y los adolescentes. Nos vamos a una breve pausa y regresamos con más en Ánfora 2021. Con las gracias a don Rodolfo Mendoza. Hola, ¿qué tal? Vamos a solucionar todos tus problemas de ventas. Cualquier consulta que tengas la vamos a resolver en el programa que muy pronto va a empezar. Encantado de saludarte. Muy pronto. Amigo empresario, si quieres ver crecer tu negocio y más dinero ganar, con Publicrea y BIS Televisión te tienes que contactar. Tenemos para ti variadas fórmulas publicitarias para radio, televisión y diarios que no debes dejar pasar. Una amplia gama de paneles, fijos, móviles y hasta se puede volantear. Organizamos para ti la más grande campaña audiovisual que te puedas imaginar. Spot publicitarios, videos institucionales y programas de televisión para que tu producto se pueda promocionar. Te ofrecemos la infraestructura más sofisticada y moderna en la rama de producción televisiva, contando con equipos de última generación, que de la mano con el personal profesional altamente calificado, permitirá que tu producto o servicio llegue a los confines más recónditos del territorio nacional, con la calidad que solo Publicrea y BIS Televisión te puede proporcionar. Todo esto a precios por debajo del mercado, considerando la situación económica que atraviesa nuestro país por la pandemia que nos azota. ¡Contáctanos! Publicrea y BIS Televisión en publicidad, tu mejor opción. Hola, les saluda José Paredes Arredondo. Les invito a degustar nuestro gran buffet y platos a la carta en el famoso restaurante El Hawaiano en Barranco, en la Avenida del Sol Este 555 Barranco. Nuestro teléfono es el 994-537524, 994-537524. Los esperamos con los brazos abiertos y toda la seguridad. Vengan con confianza a degustar nuestros platos. Atención, peruanos residentes en el exterior. ¿Tienen problemas de herencia que resolver? Proteger su propiedad inmobiliaria, saneamiento de inmuebles, poderes, sucesión intestada y testamentaria,
En Doctor Inmueble encontrará los profesionales de experiencia que ayudarán a resolver sus preocupaciones. Comuníquese al 999-019-362. Doctor Inmueble. Hola, soy Cristina Alvarado y quiero contarte que todos los sábados estaremos con más noticias aquí en Borrón y Cuenta Nueva por la señal de BIS Televisión. Hola mi gente querida, ¿cómo está? Les habla su conductor favorito, Carlitos Guerra, del programa Cumbia Folk, todos los jueves a las 6 de la tarde, transmitiendo en vivo del canal del Facebook BIS Televisión. ¡Los esperamos! Abriendo Puertas, un programa donde trataremos aspectos relacionados a la educación, salud, tecnología, cultura, deportes y entretenimiento. Temas que conversaremos con especialistas de cada materia. Abriendo Puertas, por BIS Televisión, tu mejor opción. Estimados televidentes, este viernes y todos los viernes presentamos el programa Doctor Inmuebles, un programa que te ayudará a solucionar todos los problemas relacionados con los inmuebles, los contratos de arrendamiento, los desalojos, las compras-ventas de inmuebles, independizaciones, declaratoria de fábrica, prescripción adquisitiva, acumulación de lotes, cómo adquirir con seguridad jurídica y otros temas relacionados con los bienes inmuebles. Durante el programa resolveremos todas tus consultas en forma directa y en vivo. Este viernes a las 5 de la tarde, Doctor Inmuebles en BIS Televisión, la mejor opción. Otra vez, estrategias específicas de acción, pero que tienen que ser comunicadas por el presidente. El presidente tiene que entender que la labor de presidir implica comunicar. Entonces yo plantearía dos cosas muy concretas. Uno, una actitud muy diferente del presidente Castillo desde el punto de vista comunicacional, no correrse de la prensa, plantear mensajes concretos, asesorados por supuesto, y en segundo lugar, una estrategia de mediano plazo, por lo menos de un año, de comunicación del gobierno, usando dos dimensiones, la dimensión digital y la dimensión regional, para empezar, si les parece. Continuamos en Ánfora 2021. ¿Qué vigentes están, Miguel Ángel, las palabras de Carlos Eduardo Aramburu con respecto al tema comunicacional del presidente, ¿no? Dos temas fundamentales: mayor acercamiento, mayor comunicación y trabajar y mirar a las regiones como socios estratégicos en el tema del desarrollo económico inmediato, no solamente mirando el presupuesto general de la República. Interesante e importante. Miguel Ángel, vamos a dar una mirada en lo que nos queda del programa, si te parece. Si hay algún comentario sobre las explicaciones y el comentario de Rodolfo Mendoza, que nos parecen sumamente atendibles, ¿no? Desde todo punto de vista, en la macroeconomía y en la economía en la que el gobierno nacional tiene que ser promotor y un buen administrador. El tema de la corrupción es un tema transversal que hay que atacarlo también en su medida. Miguel Ángel.
Claro, más allá de los comentarios de Rodolfo, de Perú Equidad, quisiera más bien la última parte de palabra de maestro universitario, cuando se refiere al tema de la comunicación. Néstor, hay que señalar que ya salió hoy día una resolución de la Secretaría General de la Presidencia de la República, la número 060-2021, despacho presidencial, Secretaría General, mediante la cual se designa a partir de la fecha a la señora Amelia Ketty Vázquez Aguirre como secretaria de Comunicación Estratégica y Prensa del despacho presidencial. De la misma forma, también hoy en El Peruano ha salido la resolución desde el Ministerio de Cultura, también aceptando la renuncia de Eduardo Guzmán como presidente ejecutivo del Instituto de Radio y Televisión del Perú y todos los integrantes del Consejo Directivo. Es decir, viento de cambio, qué cosas van efectivamente como ejes importantes de trabajo van a realizar desde la Secretaría de Comunicación Estratégica y Prensa. Luego, ¿quiénes van a reemplazar a Eduardo Guzmán y todo el Consejo Directivo del Instituto de Radio y Televisión del Perú, que depende en este caso del Ministerio de Cultura? Y queda todavía por ver qué cosa lo que puede hacer el Estado, el gobierno del presidente Pedro Castillo, con Editora Perú, la empresa que tiene el Diario Oficial El Peruano y la agencia de noticias andina. Es decir, que todo sea de lo mejor, Néstor, en este tema que siempre hemos venido comentando de la necesidad de una comunicación estratégica, pero que además en estos tiempos hemos visto que se ha fallado mucho en todo lo que significa estrategia de comunicación. Nuevos vientos, y hay que darles, por supuesto, todo el respaldo que nos corresponde desde el punto de vista que la ciudadanía efectivamente respalda a un gobierno si también tiene la mejor información, la mejor comunicación y la mejor orientación. Viento de cambio, Néstor. Sí, hola. Los duendes, sí, los duendes de la comunicación, Miguel Ángel. Estábamos, hay varias acciones ahí. La comunicación se perdió un poco en el caso mío, pero creo que la situación es clarísima con respecto al gobierno nacional. Tiene que asumir el liderazgo el presidente. No hay otra alternativa y tiene que tomar decisiones con respecto a esas piedras en el zapato que le están causando problemas y que no hay necesidad de que la oposición actúe porque el mismo Ejecutivo con sus indecisiones y sus silencios contribuye a que la situación se mantenga en lo que estamos conociendo. Liderazgo del presidente creo que es una de las palabras claves, Miguel Ángel. Y cómo se está reflejando en los medios de comunicación. Quisiéramos dar una mirada a los medios de comunicación que son todos casi de oposición, con excepción de La República, en una lectura de comunicador, Miguel Ángel. El resto de periódicos, el resto de medios impresos y la televisión igual están buscando las acciones o las indecisiones o las omisiones para cuestionar la labor del gobierno nacional, y eso también tiene un nombre, como tú bien decías, a nivel de la PCM, como principal acción, un Palacio de Gobierno con la dirección de prensa y los órganos de difusión, el IRTP, Andina, Editora Perú, y no hay más tampoco. Entonces ese es un tema para ampliarlo. Pero vamos a ver qué dicen los medios de comunicación hoy día, Miguel Ángel, con el comentario. Efectivamente, los medios de comunicación que conocemos representan también, por supuesto, la propia, digamos, o el propio interés de sus propietarios.
Y aquí vemos, Expreso, portada, economía a la deriva. Cae el valor de los bonos soberanos y sube el dólar por rebaja de la calificación crediticia de Perú por parte de Moody's. Sobre este tema ya hemos conversado, por supuesto, con Rodolfo Muñante. También en la portada habla, vuelve a subir el balón de gas doméstico y luego, ojo, traslado de terroristas es un pésimo mensaje, advierte Wilfredo Pedraza. Bueno, Wilfredo Pedraza ha sido jefe del INPE y además ha sido asesor y es asesor legal del expresidente Ollanta Humala. Siguiente información. Siguiente portada, producción. Correo, se lavan las manos. Durante la sustentación del presupuesto en pleno del Congreso, el premier Guido Bellido asegura que el legislativo tiene también la responsabilidad de que Moody's rebaje la calificación crediticia del Perú. Exministro David Tuesta destaca que el jefe de dicha agencia para Latinoamérica, Jaime Reuche, ha declarado que el tema de la Asamblea Constituyente ha sido central en la decisión de bajarle la nota a nuestro país. En efecto, como hemos señalado, también el nivel de riesgo que califican estas clasificadoras de riesgo país se refieren, por ejemplo, uno de los temas fundamentales al tema de la estabilidad política, que es lo que precisamente en estos últimos tiempos está faltando en nuestro país. De modo que el riesgo político e institucional está pesando sobre el tema económico y sobre el tema del riesgo social y la seguridad ciudadana. Siguiente portada. Perú 21, también parte del Grupo del Comercio, señala Bellido repudiado. En las calles y en el pleno del Congreso, el primer ministro sintió el rechazo por su conducta misógina y machista. Y claro, se refieren al tema de la denuncia presentada por la congresista Patricia Chirinos. Luego, también aquí hay que señalar lo siguiente. Una de las portadas, en la portada Perú 21 señala: se teme represalias contra el alto mando de la Policía Nacional del Perú. Por supuesto, ya ha sido cambiado el general que fue director general de la Policía Nacional, César Cervantes. Ya tiene su reemplazante, que ha salido hoy día publicado en el diario oficial El Peruano. Siguiente portada. Gestión. Dólar retoma alza mientras el gobierno aún no reacciona. Y como hemos dicho también temprano, al iniciar el programa, algunas casas de cambio no han abierto sus puertas hoy día. Luego, ¿qué señala? Recién en marzo del 2022 estaría vacunado el 75% en Lima. Esto lo señala en su portada Gestión. Y en la entrevista a Jaime Reuche, para hablar de una recuperación de la calificación, tendría que haber cambio de la postura del gobierno. Jaime Reuche es representante o vicepresidente del Grupo Riesgo Soberano del Moody's, esta agencia que ha bajado justamente la calificación de riesgo del Perú. Siguiente portada. Y el Comercio, en vez de, por ejemplo, seguir con los titulares relativos a la economía, señalan algo que está vinculado directamente a Cerrón. Solicitan 16 años de cárcel para Cerrón por corrupción. El Ministerio Público acusa al exgobernador y otros exfuncionarios de Junín de coludirse con el consorcio para la remodelación de un hospital. Las claves, según el Comercio: contrato por el proyecto valorizado en más de 150 millones de soles, se firmó a menos de 2 semanas de que concluyera la gestión regional. Y el otro tema, por supuesto, es gobierno alista relevo del director general de la Policía Nacional del Perú, César Cervantes, ya hemos dado cuenta sobre ello. Y luego el otro tema: alumnos volverán al colegio solo 8 horas a la semana durante plan piloto en Lima. Lo que estamos viendo también es las notas deportivas. Perú igualó 1-1 con Uruguay y por supuesto destaca también el Comercio: el oro es para Angélica, esta peruana que nos está representando muy bien en
y aparece ahora en el ranking mundial, y también el triunfo del Perú en los Panamericanos de Lima 2019. Es decir, ya tiene, por supuesto, un recorrido fundamental, importante para el Perú, esta deportista paralímpica. Siguiente. Y la República también ha hecho su propio trabajo de investigación, y aquí es contundente lo que muestra este diario, en donde dice: otro terrorista informó de los atentados en los que participó el titular de Trabajo. Más pruebas contra el ministro Iber Maraví. Como él lo ha dicho temprano en relación a las diferentes notas que han aparecido hoy día en los periódicos y en las redes sociales, Iber Maraví ha señalado tajantemente que él no tiene absolutamente nada que ver con ese tipo de denuncias que están formulando, a pesar de que se están publicando, por ejemplo, los atestados policiales de la época, así como también la acusación fiscal de la 14ª Fiscalía Superior en lo penal de Lima. Entonces, vamos a ver qué cosa es lo que va a tomar como decisión final el presidente de la República, Pedro Castillo, respecto a la situación del ministro de Trabajo, Iber Maraví. Siguiente portada, yo tengo aquí en mis manos. Hildebrand en sus 13, señala: sin rumbo y sin piloto, fue la peor semana de un gobierno que empieza a bordear lo patético. Y además aquí tenemos, habla Franque, la verdad, lo de Velarde no está aún definido. Entonces, evidentemente, esta portada de Hildebrand en sus 13 saca roncha también, porque además concluye con un artículo que escribe el mismo César Hildebrand, que dice lo siguiente: denuncia, ojo, denuncia, dice Hildebrand en sus 13, Movadef en Palacio. En sus páginas interiores hay un comentario del mismo César Hildebrand, en donde señala quién podría ser representante del Movadef. Versiones periodísticas, Néstor, que por supuesto requieren siempre la aclaración correspondiente de parte de las instituciones oficiales involucradas en este tipo de información. Adelante, Néstor. Sí, lo cierto, Miguel Ángel, gracias. Lo cierto es que vamos a tener la próxima semana novedades en todos los sentidos, tanto del Ejecutivo como del Legislativo. No vamos, no dice producción. No vamos, mañana tenemos que informar a nuestros televidentes que a partir de las 9 vamos a estar transmitiendo el primer encuentro, Miguel Ángel y quien les habla, Néstor Becerra, el primer encuentro mundial de los peruanos en el exterior, desde las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde en nuestra plataforma, la plataforma de Voces Migrantes y también la plataforma de Ecos Latinos para todo el mundo. Temario sábado y domingo de 9 a 1 de la tarde. Y ahora en la programación de hoy día tenemos MUNAI, tenemos abriendo puertas en lo inmediato a las 2:30, tenemos MUNAI, tenemos también el doctor Inmuebles y al ritmo del son a partir de las 7 de la noche, salsa y de la buena. Amigos, tenemos buena programación. Gracias, Miguel Ángel. Mañana estamos con los peruanos en el exterior. Un abrazo. Perfecto. Nuestros amigos de todo el mundo agradecidos por su atención y sus comentarios.